Para efectos del comportamiento epidémico, continuamos con el observado en últimas semanas. Ya decíamos el día de ayer lo que estamos midiendo en las dos últimas semanas graficadas entre la 19 y la 20. Recordemos siempre a la población, nos encontramos en la semana 22, pero ¿por qué no presentamos entonces lo que ocurre en la semana 21 y en la semana actual 22 y presentamos en la semana 20? Esto es porque normalmente en las dos últimas semanas siempre vamos a tener notificación de menos casos sospechosos, no necesariamente porque esto en un momento pudiera estar ocurriendo, sino porque tiene que ver con los procesos de clasificación que se llevan a cabo en las unidades, la notificación como tal, que es cuando ya toda la información que se encuentra en el estudio epidemiológico es capturado al sistema en línea, como saben ustedes el SISVER, el Sistema de la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedad Respiratoria Viral, es la que concentra la notificación de las 32 entidades federativas. Cuando una persona presenta signos y síntomas y acude a demandar atención médica, ya sea una unidad de primer, segundo, tercer nivel, y obviamente esto dependerá de la situación y las manifestaciones clínicas que tenga. Normalmente si estas son leves, pues muy probablemente lo haga de manera directa en un primer nivel, pero cuando tenemos ya signos de alarma o manifestaciones clínicas de gravedad, entre las cuales siempre hemos destacado, por ejemplo, la falta obviamente de aire, la sensación de que en su momento la respiración se dificulta, o hay un dolor de pecho muy importante o manifestaciones que comprometen el estado general de la persona, muchas veces estas acuden directamente a los servicios de urgencias de los hospitales, segundos y terceros niveles de atención. Pero bueno, independientemente a dónde vayan a demandar atención, el médico que las atiende y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que opera a través de la atención médica y en muchas unidades a través del personal especializado en epidemiología, registra los casos y los notifica al sistema. Esta notificación es precisamente la que nos permite conocer el comportamiento de la epidemia y la que nos permite día con día y semana epidemiológica con semana epidemiológica estar identificando si la misma se incrementa, la misma disminuye o se mantiene en un comportamiento, digamos, estable o de meseta. Pero además, con toda la información que acompaña al estudio epidemiológico y que se captura en la plataforma, pues obviamente podemos hacer toda una serie de caracterizaciones de esta información, y de la misma es que podemos obviamente preparar productos informativos, realizar análisis que permiten a las diferentes autoridades en todos los niveles, porque esto no es algo que solamente se realice a nivel federal, esto es algo que se está realizando constantemente también en los niveles estatales y, muy importante, en los niveles jurisdiccionales, que son los niveles administrativos más cercanos a las unidades en sí que están notificando. Y todo este ejercicio, obviamente, de análisis sirve para que los diferentes actores en la respuesta a la epidemia puedan tomar las mejores decisiones en función de lo que está ocurriendo. Y a nivel federal, cuando construimos entonces esta curva nacional, es decir, que integra el comportamiento de las 32 entidades federativas, es que decimos que entre las dos últimas semanas graficadas, entre la 19 y la 20, pues todavía tenemos una reducción de menos 4%. Hoy es martes, todavía nos quedan muchos días de la semana por delante, y entonces estábamos ya anticipando desde que abrimos esta semana de que muy probablemente pudiéramos estar cerrando el sábado ya con un comportamiento o de meseta o a lo mejor hasta un ligero incremento en esta media nacional de curvas. ¿Por qué se da este comportamiento? Pues porque, si bien es cierto, la mayoría de las entidades todavía mantienen una tendencia descendente y por lo tanto esa tendencia descendente tiende a jalar la curva todavía hacia abajo, tenemos sí algunas entidades, y las hemos estado también mencionando para esta semana y para la medición también que ocurre entre la 19 y la 20, estábamos destacando, por ejemplo, a Quintana Roo, estábamos destacando a Yucatán, a Tabasco y a Baja California Sur,
un poco a Tamaulipas, aunque decíamos que últimamente había corregido un poco ya más bien su tendencia a meseta, como las 5 entidades que en esta semana estarían sí presentando una tendencia ascendente y por lo tanto diferente a la que vemos en el nivel nacional. Este es un seguimiento diario que se realiza de estos indicadores y obviamente se está alertando y nos estamos comunicando con nuestras contrapartes en cada una de las entidades, sobre todo de estas 5 y aquellas que están en alguna meseta alta, para estar revisando, uno, la congruencia de la información, que ellos desde el nivel estatal en sus análisis estén viendo lo que nosotros también estamos viendo, pero más importante, que ellos tengan muy bien identificados cuáles son los determinantes locales que están contribuyendo al incremento de la actividad epidémica, porque al tenerlos identificados es como las acciones de prevención, de mitigación o de control pueden entonces ser focalizadas y pueden ser dirigidas específicamente a estos determinantes y por lo tanto que estas intervenciones comunitarias sean lo más eficaces posibles para el control de la epidemia, que esto además incluye, como sabemos, la comunicación de riesgos a la población, comunicación de riesgos en el sentido de que se le está diciendo permanentemente a la población, este es nuestro nivel actual de riesgo en la entidad, las entidades lo hacen a nivel municipal y entonces la población obviamente debe de tomar las mejores decisiones de abstenerse de participar a lo mejor de ciertas actividades congregacionales o tomar todas las precauciones de protección personal que son necesarias para evitar los contagios. Entonces, bueno, vamos a estar obviamente muy al pendiente de cómo continúa evolucionando esta curva epidémica. Lo que sí se mantiene es un indicador que ha estado muy estable en las últimas semanas, son los casos activos estimados, menos del 1%, 0.7%, que es lo que representa al grupo de personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días. Digamos que el otro grupo de personas, o estaremos hablando de más del 99% de personas, pues bueno, están ya distribuidas en lo que es el histórico del comportamiento de la epidemia desde que esta inició en febrero del año pasado para México en este caso. Lo que estamos y vamos a explicar en la siguiente diapositiva es que de seguro ustedes van a notar, y lo sabemos porque muchos medios toman puntual atención sobre el incremento que hay de manera diaria en los casos acumulados, tanto en los casos estimados, recuperados, como en las defunciones, van a notar que para el día de hoy hay un incremento que está por encima de la media que llevábamos en últimos días y semanas para efecto de las defunciones. Van a ver este incremento en las defunciones acumuladas y es muy importante identificar este concepto. Cuando hablamos del número que presentamos aquí todas las noches, hablamos precisamente de aquellas defunciones que día con día se van confirmando a través de los diferentes procesos y es muy importante recalcarlo, se van confirmando, no quiere decir que van ocurriendo o que la defunción sucedió de un día para otro, se van confirmando, precisamente hablamos de que a lo mejor estaba pendiente su resultado de laboratorio, a lo mejor es una defunción que ocurrió hace 2 días, hace una semana o hace algunas semanas o como lo vemos en este caso hace varios o muchos meses, pero estaba pendiente el proceso de su confirmación. Recordemos que muchas de estas defunciones, si no tuvieron la posibilidad de una muestra de laboratorio o esta muestra, a pesar de que fue tomada, no llegó a finalizar todo el proceso diagnóstico que se lleva a cabo en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, pues entonces queda como pendiente, no se descarta. El hecho de que no tenga una muestra o que esta muestra no haya tenido un resultado por X o Y motivo, no causa que la defunción se descarte en automático. Al revés, cuando no se tienen estos primeros elementos, entonces la defunción pasa en base al lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico por laboratorio de la COVID-19 en México, pasa a un proceso de dictaminación clínica epidemiológica. Y obviamente para que esto se lleve a cabo, se requiere que sesionen en un comité, que este puede darse a nivel jurisdiccional, normalmente inician desde las unidades hospitalarias, pero mucha de la actividad se lleva en los comités jurisdiccionales. Estos comités citan a toda una serie de expertos, con conocimientos obviamente en los campos de la ciencia y de las especialidades relacionadas a la COVID-19 y en un ejercicio colegiado
presentan todas las características de la persona que lamentablemente falleció. Y esto sale o se identifica justo cuando tenemos también además un certificado de defunción que entre sus causas identifica y coloca algo que esté relacionado con COVID-19. El comité realiza y lleva a cabo el ejercicio, hace una revisión de toda la información y entonces termina realizando una dictaminación a través de la cual ratifica o rectifica lo que está registrado en el certificado de defunción. Cuando lo ratifica, entonces quiere decir que el comité encontró todos los elementos técnicos necesarios para decir sí, efectivamente, esta persona falleció a causa de COVID-19. Cuando rectifica, es porque no encuentra los elementos y, producto de la revisión, otorgan el diagnóstico correspondiente, que puede ser obviamente o es diferente a la COVID-19. Y bueno, esto es un proceso un poco más tardado, porque obviamente se tiene que convocar al comité, sucede en niveles jurisdiccionales, decíamos, en niveles estatales también, y entonces esto es lo que en un momento determinado, y lo hemos estado también mencionando en conferencias previas, va a dar finalmente ya la clasificación final y confirmada a todos estos datos o estos números que se han estado estimando en los análisis de exceso de mortalidad. Recuerden, el análisis de exceso de mortalidad se empezó a producir prácticamente pasado los mediados del año pasado. El ejercicio precisamente se lleva a cabo para poder estimar cuántas personas más pudieran haber fallecido a consecuencia de la COVID-19 y obviamente también por otras causas de otro tipo de enfermedades. Este análisis ustedes lo encuentran publicado en la página también oficial de la Secretaría de Salud, está abierto, cualquiera lo puede consultar y los principales elementos los identifican en la página principal y hay toda una serie de herramientas para que ustedes puedan buscarlos por entidad federativa, por ejemplo, o por otros tipos de agrupación. Pero justo lo que el exceso de mortalidad nos dice es que hay personas que lamentablemente han fallecido que por función o por consecuencia de la demora en los procesos de identificación y dictaminación, recordando que además a esto se suman una gran proporción de personas que no fallecen en una unidad médica, y esto lo reiteramos y lo hemos comentado siempre, no por la COVID-19, esto es una situación que en función de la mortalidad se ha presentado históricamente en el país y tampoco es solamente una situación de México, responde a diferentes países. Todas estas defunciones que se llevan a cabo fuera de una unidad médica, pues bueno, son dictaminadas primero por un médico legista, muy probablemente, hay toda una serie de instancias que pueden abordar defunciones en domicilios, en vía pública o en lugares diferentes a lo que es una unidad médica, pero finalmente el certificado de defunción, la copia una de las copias de ese certificado de defunción llega a las instancias de la Secretaría de Salud y entonces es ahí donde si se identifica que el diagnóstico colocado en ese certificado está relacionado para efectos de la COVID-19 con cualquier elemento diagnóstico que apunte hacia COVID-19, entonces se marca y ese certificado pasa al proceso de dictaminación. Y bueno, es lo que hemos tenido en el día de hoy y que además es importante comentarlo, lo vamos a empezar a tener en los siguientes días. ¿Por qué? Porque mayo y junio normalmente son los meses también en el año en donde se empieza a hacer los cierres de la estadística del año anterior. O sea, en este caso estamos ya trabajando fines de mayo y prácticamente todo junio vamos a trabajar en los cierres de la estadística 2020. Esto es porque así también lo marcan y lo norman los diferentes procedimientos oficiales para, como su nombre lo dice, se genere la estadística oficial que finalmente el INEGI podrá publicar ya sea a finales de este año o inclusive en años siguientes. Y entonces este ejercicio obviamente se intensifica a nivel de las entidades federativas porque hay tiempos peritorios que deben de cumplir y entonces empiezan a revisar pues obviamente desde lo más atrasado que se tenga hasta lo más reciente para efectos de poder hacer estos cierres y contribuir a la estadística correspondiente. Esa es la razón por la cual preparamos esta gráfica en donde ustedes pueden ver que ese incremento que tuvimos en la estadística acumulada de las defunciones por COVID-19 están
prácticamente el 92% y por lo tanto la gran mayoría están ubicadas no solamente en el año 2020, sino además la gran mayoría de ellas se encuentran ubicadas en el principio de la ocurrencia de la pandemia. Esto es lo que ya teníamos registrado previamente, es decir, lo que venía en el corte del día de ayer, lo que está bajo la sombra de color beige, y la pequeña capa que vemos como una sombra de color rojizo son estas 3.924 defunciones que están ahora cargadas al sistema, ya como confirmadas. Importante decir que estas defunciones ya se encontraban notificadas en el CISBER, es decir, se tenía conocimiento de las mismas y formaban, por lo tanto, parte de los análisis correspondientes. La única diferencia que ocurre entre ayer y hoy es que estas defunciones que tenían una clasificación de registro como todavía sospechosas, para el día de hoy, gracias a los trabajos de dictaminación clínico-epidemiológica y actualización de la información, pues entonces tienen ya finalmente una clasificación de confirmados, ¿no? Pero sí era importante, y de hecho pues esta gráfica lo muestra claramente, muy visible, cómo estas defunciones no forman parte de la actividad epidémica o del comportamiento epidémico reciente del que estamos hablando en estas últimas semanas del descenso. De hecho, si pueden ustedes ver el número de defunciones de las últimas semanas, pues básicamente son o están dentro de los números y niveles que hemos estado precisamente viendo en las últimas semanas. Y este 92% están más bien distribuidas al inicio de la epidemia. Y vuelvo a recalcar, posiblemente en siguientes días vamos a estar viendo estos ajustes, estos incrementos, no solamente en el tema de las defunciones, también muy probablemente en el tema de los casos, porque estamos trabajando, reitero, en el cierre 2020. Esto es importante mencionarlo porque lo vemos solamente cuando presentamos este tipo de gráficos, en donde estamos obviamente globalizando la estadística de al menos 2 años. Estamos presentando lo que sucedió en el 2020, no cortamos el 31 de diciembre y no vinimos aquí el 1 de enero y les dijimos, bueno, ahora vamos a ver qué pasa en el 2021 y a partir del 1 de enero tenemos otra vez 10 casos y luego 30 y luego... No, estamos viendo el comportamiento epidémico de un evento que en este caso es la epidemia de COVID-19. No ocurre así normalmente con muchas otras enfermedades, en donde ustedes cuando revisan las estadísticas van a ver cuántos casos ocurrieron en el 2019, cuántos en el 2020 y empezamos el conteo nuevamente en el 2021 y inclusive estamos comparando semana con semana, mes con mes de un año con los de años anteriores. Aquí vamos a continuar ofreciendo obviamente la gráfica de casos acumulados para poder evidenciar el comportamiento desde que inició la epidemia de COVID hasta cómo se encuentra en las últimas semanas para poder tener siempre la perspectiva completa de esta información. Entonces son elementos que vamos a estar integrando en siguientes semanas. Aprovechamos justo para alertar sobre estos cambios que va a haber en la estadística, estos incrementos, pero que además obviamente los vamos a estar explicando y compartiéndoselos con esa claridad y con esa transparencia además, para que ustedes puedan identificar también de esa manera rápidamente cuáles son los elementos que se están integrando y dónde se están llevando a cabo las diferentes actualizaciones. Bien, la siguiente diapositiva, pues actualizamos el comportamiento de la hospitalización diaria. Decíamos, y en congruencia con la actividad epidémica de últimas semanas, también continúa un descenso continuo e importante, valga la redundancia, que nos ha mantenido este descenso siempre en un rango que va de los menos 84, menos 88, un día a lo mejor puede variar, puede cambiar, pero por ejemplo veamos que hoy el descenso es importante cuando lo medimos o lo comparamos con el pico más alto, obviamente, que tuvimos a principios de este mismo año. Los porcentajes de ocupación, vean ustedes también que se han mantenido muy estables, hemos estado fluctuando entre un 12 y un 15% en las últimas semanas. El día de hoy ambos indicadores, tanto los de camas con ventilador como los de camas generales, se ubican en un 13% y de seguro vamos a estar teniendo variabilidad en función de cómo esté obviamente el comportamiento en cada una de las 32 entidades federativas. Y siempre aprovechamos para recordar que cuando vemos esta gráfica no solamente
estamos viendo camas. De hecho, más bien, no deberíamos de ver camas en esta gráfica. Lo que estamos viendo aquí son personas que en su momento están o desarrollaron infección respiratoria aguda grave y por lo tanto demandaron atención médica hospitalaria, ya sea, dependiendo de sus manifestaciones, fueron ingresados a una cama general o fueron ingresados a una cama directamente con ventilador, o pasaron en su momento de una cama general a una con ventilador. Y entonces esto precisamente también lo que nos está diciendo directamente es cuál es el comportamiento de la enfermedad grave y crítica en el país, ¿no? Y como vemos, pues felizmente, para efectos de la enfermedad grave y crítica, se mantiene la tendencia descendente y se mantiene obviamente todavía el control en la gran mayoría de las entidades federativas. Muy bien.